¿Chando? Ahí tenemos la grabación. Y aquí está la presentación, profe. Ya. Yo me muteo directamente de los comandos. Ya. Chiquillo, hola a todo el resto, ¿cómo está? A ver, hoy día vamos a ver la clase de esquizofrenia, chiquillo, y algo que nosotros habíamos conversado en algún minuto en las clases anteriores, en la guía de psicopatología y en la guía de síndrome psiquiátrico. Porque el gran síndrome psicótico por excelencia es la esquizofrenia, ¿ya? La esquizofrenia tiene muchas sintomatologías que se pueden, algunas de ellas, presentar en otras patologías, ¿ya? En la depresión psicótica, en el trastorno bipolar psicótico, en un trastorno de personalidad que se psicotiza, en una persona normal, incluso sin alguna enfermedad mental, también puede suceder, ¿ya? Entonces, la esquizofrenia es un trastorno mental. En la otra diapo, José, que presenta un conjunto de síntomas psicóticos que son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, de esta manera se puede observar una persona que encubre su cabeza con una capa de aluminio con el fin de que los extraterrestres o el gobierno, por ejemplo, según su idea, no indague sus pensamientos. Ese sería un delirio referencial, ¿ya? Que todo lo que lo rodea en el fondo está en relación a él. Otro sujeto quien dice escuchar voces o ver a personas que han muerto y se comunican con él, o incluso personas que podemos observar con la mirada perdida o una parca o escasa comunicación con otras personas sin menor expresión, ¿ya? Todas estas personas probablemente tienen una esquizofrenia, que es un importante trastorno mental que se caracteriza por las disfunciones del pensamiento, la memoria, la inteligencia, el lenguaje, que son las funciones cognitivas, y también las emocionales. Porque en general el paciente esquizofrénico, chiquillo, la afectividad está muy limitada, y en el paciente esquizofrénico hay un pseudo contacto. ¿Esto qué quiere decir? Que en el fondo eh, este paciente le va a decir al otro, sí, yo te quiero mucho, ¿ya? Pero casi como una obligación de decirle que lo quiere mucho, ¿ya? No hay un contacto emocional tan sincero con el otro. La otra, José. La esquizofrenia es quizás junto a la psicopatía uno de los trastornos mentales que más representación ha tenido en nuestra cultura. Bien sea en numerosas películas o en libros, destacándose la mayoría de estas representaciones, porque, claro, en ellas se ve la distorsión del pensamiento, ¿ya? Con alucinaciones y delirios. Y también algunas conductas agresivas contra otras personas, llegando incluso al asesinato en masa. Pero, chiquillos, hay que tener claro, no es lo habitual que un paciente esquizofrénico, por ejemplo, mate a otro, ¿ya? Porque yo siempre les dije cuando vimos una parte de los paranoides son súper complicados, ¿ya? Son complicados porque siempre van a pensar que el otro los quiere perjudicar. Y si en algún minuto se ve amenazada su integridad o su vida, en el fondo, va a pensar en mi vida o la del otro, y obviamente cada uno quiere conservar su vida. Por lo tanto, puede matar al otro, efectivamente, ¿ya? Cuando hay una distorsión muy, muy intensa de la realidad. Pero lo habitual es que el paciente esquizofrénico sea más autista, más apartado de la realidad, no sea agresivo, no, en general no es eso, ¿ya? Em, bueno, y en general cualquier paciente que tiene algunos síntomas paranoides puede ser riesgoso. Sin embargo, a ciencia cierta, no todas estas caracterizaciones de personas con diagnóstico de esquizofrenia describen adecuadamente la sintomatología de la enfermedad, generando mucha confusión en la sociedad y sobre todo elevando el nivel de rechazo y también el temor que hay hacia estas personas, pero de manera infundada, ¿ya? Porque les vuelvo a insistir, el esquizofrénico en general es ese que se muestra más frío porque la emocionalidad está comprometida, el que se muestra muy distante, como viviendo en su mundo, muy encerrado, pero también se ve en apariencia muy desasiado, con poca preocupación por los detalles en cuanto al aseo de su de donde está él, donde se rodea, o sea, todo eso va a estar comprometido, pero en general es más bien aislado, retraído, ¿ya? Pero sí se ha hecho, pásalo nomás, se ha hecho como una muy mala propaganda en el fondo del esquizofrénico en decir que en general este paciente es tremendamente agresivo.
El término esquizofrenia fue acuñado por el psiquiatra Bleuler en 1908 y deriva del griego esquisen, ya que escisión y fen que en mente, por lo tanto se habla de la mente escindida o la mente separada. ¿A qué nos referimos? Esto va a estar separado de la realidad. Este paciente no tiene sano el juicio de realidad, como decíamos hace unos días. ¿Y en qué se ve? Porque la realidad que a él lo rodea es distinta a una realidad que al común de la gente lo rodea. Él puede ver que aquí está lleno de arañas, por ejemplo, que al lado está lleno de arañas, que le andan arañas en el cuerpo. Quizás puede ser su temor más grande. Y por lo tanto su realidad es muy distinta a la mía y a la de los que nos lo rodean. Pero, sin embargo, chiquillos, hay que tener claro que esa es una realidad y es irrefutable. Aunque yo le diga, mira, toca, aquí no hay araña, él las va a sentir, porque hay alucinación táctil. O puede sentir que una araña le entró al cuerpo, porque hay alucinaciones anestésicas. Y puede oler las arañas, supongamos que tuvieran un olor especial, puede oler las arañas. ¿Ya? Entonces, yo no le puedo rebatir eso, es como rebatir el delirio, que si nadie te viene persiguiendo, nadie te quiere dañar, nadie te quiere perjudicar, no le puedo rebatir eso, ¿ya? Así que nunca hay que llevarle la contraria a un paciente psiquiátrico, chiquillo. Esa es una de las premisas. Bueno, Bleuler hace alusión a una escisión de las funciones básicas de la personalidad, que según este psiquiatra es la causa de las conductas inusuales de los afectados por la esquizofrenia. La popularización de esta concepción generó la errónea idea de que toda persona con diagnóstico de esquizofrenia tiene dos o más personalidades. Cámbialo nomás, José. Entonces, nosotros vamos a ver que este paciente va a tener, no tiene varias personalidades, sino que los síntomas son muy distintos. De acuerdo al DSM-5, se agrupan en tres grandes grupos, porque en el DSM-4 habían 5 grupos de síntomas de la esquizofrenia, pero es que en realidad se ordenaron de una manera distinta, ¿ya? La heterogeneidad de los síntomas que manifiesta la persona que sufre esquizofrenia es comúnmente agrupada en tres bloques importantes. Vamos a tener los síntomas positivos, que eso es lo que yo puedo ver. Yo lo puedo yo lo puedo ver hablando solo, lo puedo ver que anda sacándose de encima que según él andan abejas que lo quieren picar, o que anda tocando cosas en el suelo, que anda hablando solo, que tiene gestos como raros en la superficie de la piel, o que sienta algún olor raro, un gusto. Yo lo puedo ver con eso, ¿ya? Tenemos los síntomas desorganizados, que lo vamos a ver tanto en el discurso como en la conducta. Y también tenemos algunos síntomas que son los negativos, que tienen que ver más con el autismo, el retraimiento y el aislamiento social. Los síntomas positivos, chiquillos, responden muy bien al tratamiento habitual. O sea, cuando alguien quiere ser tratado de una esquizofrenia, en general le tienen que dar los neurolépticos o antipsicóticos o tranquilizantes mayores, y van a tener buena respuesta los síntomas positivos frente a esto, ¿ya? No así los medicamentos en general no tienen buena respuesta para los síntomas negativos, que son el aislamiento, el embotamiento, el aplanamiento afectivo. Esos síntomas en general no remiten con los fármacos. Incluso algunos medicamentos quitan los síntomas positivos y lo dejan con más síntomas negativos, ¿ya? Pero en el fondo lo que queremos controlar es la productividad psicótica. O sea, la productividad se le llama a todo este cuadro psicótico muy florido, con mucha alucinación y con delirio, ¿ya? Entonces, estos síntomas representan lo más evidente de un estado de psicosis, por lo cual la sola presencia ya es indicativo que la persona se encuentra en un estado psicótico. Cuando nosotros vamos a hablar que hay alguien psicótico, recordemos que vamos a decir que está con delirio y con alucinación. Pero sin embargo es fundamental considerar varios criterios para discriminar si el síntoma positivo responde a un episodio psicótico breve, podría ser también esquizofrenia, o a otro tipo de trastorno mental. O sea, ¿qué es? ¿Es un cuadro psicótico breve? ¿Es esquizofrenia o es otra enfermedad mental que tiene psicosis? ¿Ya? Entonces, por eso hay que poder evaluar, porque además, chiquillos, cuando hay alguien al que le dan un diagnóstico, por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia,
hay que cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Entonces, si se cumple con estos requisitos, en el fondo, para hablar de esquizofrenia, por ejemplo, tendrían que estar presentes durante al menos un mes los síntomas positivos, perdón, alucinaciones, delirio y algunos síntomas desorganizados. Un discurso desorganizado tendría que estar presente al menos un mes. Y si, por ejemplo, vamos a tener mayor cantidad de síntomas negativos, estos tienen que estar presentes al menos un mes, pero también además tener algunas cosas que son del criterio A que tienen que ver con alucinación y delirio, ¿ya? Entonces, aquí vamos a discriminar si corresponde entonces a una esquizofrenia propiamente tal o es otra enfermedad. Y se consideran síntomas positivos de la esquizofrenia en los delirios y alucinaciones que les dije recién, ¿ya? Profesora, ¿le puedo interrumpir un poquito? Sí, dígame. Tengo un compañero que quiere entrar. Ah, ya. Ahí sí. Gracias. Entonces, tenemos también los delirios. En estos síntomas positivos tenemos la alucinación y los delirios. Los delirios son las creencias fijas que mantienen la persona aún, que mantiene esta persona aún en presencia de pruebas que van a refutar esta idea, ¿ya? O que están en contra. Yo les dije, esto es irrefutable, o sea, yo no lo puedo contradecir porque para él es una realidad. Los delirios pueden clasificarse según el tema que se destaque, ¿ya? Y entre los que más conocemos habitualmente está el delirio persecutorio, que es la creencia fija de que uno va a ser perjudicado, perseguido, acosado, ¿ya? Los delirios referenciales, que es la creencia fija de que los gestos, los comentarios, las señales del medio ambiente están todas dirigidas hacia esa persona. El que tiene un delirio referencial cree que todo va girando en torno a él. Tenemos además los delirios de grandeza, que es súper propio de los pacientes maníacos, por ejemplo, ¿ya? Dale nomás, José. Eh, el paciente maníaco, por ejemplo, chiquillo, siempre cree que el que más plata tiene, el que tiene una mejor casa, el que tiene el mejor auto, y en el fondo tiene muchas cosas así que son grandiosas, pero que en la práctica a veces no tiene nada de aquello, ¿ya? El delirio de grandeza, entonces, la creencia fija de que la persona posee riqueza, fama o cualidades excepcionales. Tenemos los delirios erotomaníacos, que es la creencia fija y errónea de que una persona está enamorada de él o ella y además tiene una connotación en el plano sexual. Tenemos también los delirios somáticos, y la creencia fija y errónea respecto al mal estado de salud o mal funcionamiento de los órganos. Tenemos el delirio nihilista, que es la creencia errónea de que se avecina una gran catástrofe, además de que piensa en su propia muerte. ¿Ya? Hasta ahí, en el fondo, algunos de los delirios. Ahí hablábamos del delirio paranoia, que es muy parecido en el fondo, el persecutorio, que cree que lo quieren perjudicar, que lo quieren dañar. Tenemos el delirio religioso, que es creerse Jesús, María o algún ángel. Tenemos el delirio místico, que tiene que ver con creer en cosas como de magia, de clarividencia, esas cosas, ¿ya? Por otra parte, tenemos las alucinaciones. Dijimos que existían los delirios y ahora tenemos las alucinaciones, que son percepciones que tienen lugar sin la presencia de un estímulo externo, a diferencia de los delirios que si hay un estímulo, pero en el fondo se va modificando un poco. En el caso de las alucinaciones no hay un estímulo. Y estas percepciones son consideradas por la persona que lo padece con la fuerza y el impacto de una percepción normal y no está sujeta a control voluntario. Puede manifestarse en cualquier modalidad sensorial, sin embargo, en la alucinación auditiva, la más frecuente en todos los pacientes, ¿ya? Y que consiste en la experimentación de voces conocidas o desconocidas que son percibidos como diferentes del propio pensamiento. Y además tenemos los síntomas desorganizados, que representan las conductas consideradas erráticas, que afectan el habla, la conducta motora y las reacciones emocionales y el discurso o habla desorganizada y el comportamiento desorganizado catatónico. Entonces,
En el desorganizado, recuerden, vamos a tener conductas erráticas, por ejemplo, chiquillos, ponerse de sombrero una chata, por ejemplo, ¿ya? O ponerse de chaleco un pantalón y una de las piernas del pantalón es una manga del chaleco y la otra pierna la otra manga, ¿ya? Eh, o, por ejemplo, tener una ensalada de palabras y vas saltando de palabra en palabra y en el fondo no tengo un hilo conductor del discurso que me está hablando el paciente. Bueno, los síntomas desorganizados dijimos que estaba el discurso desorganizado, que este síntoma se considera sumamente grave si dificulta la comunicación de manera significativa. A través del habla o discurso desorganizado, podemos inferir que igualmente los pensamientos de la persona con diagnóstico de esquizofrenia se encuentran desorganizados. Y este discurso desorganizado se expresa a través del descarrilamiento o asociaciones laxas, que la persona cambia de un tema a otro. Ya, por ejemplo, tenemos también la tangencialidad, que la respuesta de la persona afectada pudiesen estar indirectamente relacionadas a la pregunta o no estarlo. A veces, por ejemplo, los candidatos, los políticos, contestan con mucha tangencialidad a veces y no quieren contestar lo que le están preguntando. Entonces, no sé, pues le preguntan, bueno, ¿y usted qué piensa sobre el aborto? Bueno, hemos creado tantas leyes en el último tiempo y da todo un discurso y no contesta. ¿Ya? También tenemos la incoherencia, que comúnmente es llamada ensalada de palabras, donde el lenguaje es prácticamente incomprensible, porque va saltando de palabra en palabra, entonces no entiendo qué es lo que me quiere decir. Ya, hablábamos además del discurso, el comportamiento estaba desorganizado e incluye la catatonía. Si este síntoma en el paciente esquizofrénico pudiese dificultar la ejecución de actividades cotidianas. Entre la expresión, entre las expresiones de este síntoma tenemos la catatonía, por ejemplo, en donde es una disminución marcada de la reactividad del entorno y oscila entre la resistencia a recibir instrucciones, que sería negativismo, o la opción de una postura rígida con la flexibilidad seria. Eh, Puede ser, además, perdón, me equivoqué, una disminución marcada de la reactividad del entorno y oscila entre la resistencia a seguir instrucciones negativismo a la opción de una postura rígida que es la flexibilidad seria, ¿ya? Una inadecuada o extravagante con ausencia total de respuestas verbales o motores, que sería el mutismo y el estupor. En el estupor, chiquillo, lo que hace el paciente es solo pestañear y mirar, y nada más, porque no puede mover la cabeza de un lado a otro, no puede en el fondo no querer que la estudien, ¿ya? En el fondo vamos a ver que estos pacientes van a tener una conducta que es bastante errática, llegando incluso a la agitación psicomotora, porque la catatonía tiene dos polos. Un polo de mucho movimiento llegando a la agitación, con amenazas verbales, con amenazas de golpe, ¿ya? Y puede tener, por otra parte, una inmovilidad casi absoluta, llegando a la inhibición o al estupor catatónico, en donde el paciente solo abre los ojos y ni siquiera habla ni nada. El mutismo puede ser selectivo. A veces le habla a una persona y no le habla a otro. ¿Ya? Por otra parte, Profesora, tenemos... ¿Sí? consulta, ¿pudo... ¿Se le despegó el computador? A ver, déjame ver. Que así para que tenga más coherencia lo que está hablando Sí, y presentando. ¿sabes que no? Déjame entrar de nuevo porque es como que se salió. Espérame un poquito, José. Ya, Espérame, profe. te aviso.
José, Sí, profe. no, sigue ahí tratando de unirse, dice, solicitando unirse. Qué raro. Dice, te unirá a la llamada cuando alguien te permite entrar. Yo sigo con mi celular mientras. Ok, profesora. Pero qué raro. Sí, Si lo actualiza, profe, la página a ver, y me manda la solicitud nuevamente, espérame. por favor. ¿Sabes qué, José? No puedo, pero tendría que mandarte nuevamente la invitación, ¿me decías tú? No, profesora. Si es que no deja así, ya tengo que configurar bien el cosito. Que como lo hice lo rápido, no puedo Claro, configurar bien. pero veamos esta de esquizofrenia nomás mientras. Ya, profesora. Sí, porque igual estoy tratando de, de ir viendo yo la presentación en mi computador mientras lo otro se estaba abriendo. Ya. Oye, ¿y cuánto hay en clase? No alcanzo a verlos todos aquí desde el celular. 11. Ah, ya. Ah, no, menos. Eh, Descontando la presentación, como 10. Ah, ya, ya. Hay gente que está en laboratorio hoy día. Sí, profe. Ya. A ver, estábamos viendo entonces al paciente con una conducta desorganizada, comportamiento desorganizado, que incluye la catatonía, y yo les dije que la catatonía tenía dos polos, un polo de mucho movimiento, ¿ya? Movimiento que muchas veces pudiera llegar a ser errático, con agitación psicomotora, con amenazas, con golpes, en el fondo con gestos que uno lo pueden hacer pensar que el paciente puede golpear o agredir a otro, pero también tenía el otro polo que era mucha inmovilidad, ¿ya? Llegando incluso al estupor catatónico, en donde el paciente solo abre los ojos y no habla nada, ¿ya? La postura rígida, recuerden, chiquillos, se llama, que es como estatuaria, se llama flexibilidad seria. Y dijimos recién que el mutismo pudiera ser selectivo también. Bueno, está la excitación catatónica, una actividad motora excesiva sin finalidad ni causa aparente, o inquietud psicomotora. Y en este grupo también pueden incluirse los movimientos estereotipados, que son movimientos repetitivos, las miradas fijas, las muecas, el mutismo y la ecolalia, que es la repetición de frases. ¿Ya? Si ustedes le dicen al paciente, hola, ¿cómo amaneció? Buenos días, buenos días. ¿Qué cuenta usted hoy día? ¿Qué cuenta usted hoy día? Y les va a repetir todo lo que ustedes le digan. Ya, y por otro lado tenemos los síntomas negativos. Pasa nomás, José, que hacen referencia a la ausencia o insuficiencia de un comportamiento normal. Los síntomas negativos que más se destacan en la esquizofrenia son la expresión emotiva disminuida, que la persona con esquizofrenia no acompaña ni da énfasis emotivo al discurso debido a una disminución de la manifestación de sus emociones por intermedio de sus expresiones faciales, ¿ya? Tiene pobre contacto ocular, con un tono de voz que en realidad no hace exclamación frente a algo. Tampoco asiente con la cabeza cuando uno está hablando, o con la mano, o con la cara, que denote que en el fondo está contactado con el otro y de alguna manera entiende qué es lo que le están hablando, ¿ya? Pero él no se comunica así.
También tenemos la bulia aquí, de los síntomas negativos, en donde el sujeto presenta una disminución en sus actividades por iniciativa propia y motivadas por un propósito, por lo que le es posible que se mantenga horas, por ejemplo, en un mismo sitio, sin mostrar ningún interés en participar en alguna actividad social o laboral. O sea, tenemos a este sujeto con una falta de voluntad absoluta. Ya, cuando nosotros hablamos en el fondo de esquizofrenia, vamos a tener que decir que el esquizofrénico cumple con los criterios diagnósticos para hablar de esquizofrenia. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos en el fondo? Para la identificación eficaz de la esquizofrenia, el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, mejor conocido como DSM-5, ha establecido un conjunto de criterios a considerar. El A dice que deben presentarse 2 o más de los siguientes síntomas por un periodo mínimo de un mes, y al menos uno de los síntomas presentados debe corresponder a un síntoma 1, 2 o 3. El 1 son los delirios, 2 alucinaciones, 3 discurso desorganizado, 4 comportamiento muy desorganizado catatónico y el 5 síntomas negativos. El criterio B dice que existe un deterioro en el funcionamiento en uno o más ámbitos principales, como por ejemplo en la parte del trabajo, en las relaciones personales, el cuidado personal, o un funcionamiento por debajo de lo esperado si comienza en la infancia o en la adolescencia. C dice que durante el periodo mínimo de 6 meses deben persistir los síntomas negativos o 2 más de los síntomas del criterio A de manera menos acentuada. Ejemplo, creencia extraña, experiencias perceptivas inusuales. Y en estos 6 meses debe estar presente igualmente un mes como mínimo alguno de los síntomas de la fase del criterio A. Aquí también se ha descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas. También el criterio E dice que el trastorno no se atribuye a efectos fisiológicos de una sustancia o de alguna enfermedad médica. El criterio F dice que si existen antecedentes de un trastorno del espectro autista o de un trastorno de la comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia solo se hace si los delirios o alucinaciones notables, además del otro síntoma requerido para la esquizofrenia, también están presentes durante al mínimo un mes. ¿Cuál es el impacto entonces de los síntomas de la esquizofrenia en el funcionamiento general? Bueno, la esquizofrenia va a tener en el fondo algunos síntomas en lo social, en lo ocupacional, en lo laboral, interpersonal y en el autocuidado. Desde el punto de vista social lo vemos que él se va alejando en el fondo de la sociedad, es más callado, más retraído, en el fondo un poco más autista. La ocupación probablemente ya no tenga el mismo trabajo que tenía hasta hace un tiempo atrás. Va a tener dificultades en las relaciones interpersonales, en el autocuidado. En general ellos no se preocupan del aspecto ni tampoco en el fondo si andan bien bañados, si andan vestidos o la ropa no está sucia, no. En lo laboral probablemente deje de trabajar en lo que hacía él antes. ¿Cuáles son los niveles de gravedad entonces de los síntomas de psicosis? El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales o DSM-5 estableció nuevos parámetros para indicar el nivel de gravedad de los síntomas psicóticos, inutilizando la anterior clasificación que existía de los tipos de esquizofrenia. Es de indicar que en la versión anterior, el DSM-4-TR, la esquizofrenia estaba clasificada en 5 subtipos, ¿ya? Está la esquizofrenia paranoide, la esquizofrenia desorganizada, la esquizofrenia catatónica, la esquizofrenia indiferenciada y la esquizofrenia residual. Los subtipos de esquizofrenia ya no se identifican, como decíamos recién. Ya el DSM-4 hablaba de la esquizofrenia paranoide, catatónica, todo lo demás, pero ahora no, ahora se identifica la esquizofrenia con los síntomas predominantes, con síntomas psicóticos, con síntomas catatónicos, en el fondo con el síntoma predominante. ¿Ya? Los subtipos de esquizofrenia ya no se identifican, sino que este es determinado según el síntoma que predomine en el momento de la evaluación y actúan como especificadores que permiten detallar aún más el diagnóstico. Este cambio en el DSM-5 permite evaluar el nivel de gravedad del síntoma psicótico
en otros trastornos mentales donde también pueden manifestarse, ya que muchos de estos no son exclusivos de la esquizofrenia. La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales que más impacto negativo genera en la persona y el círculo familiar, ya que por lo general estas personas no tienen conciencia de enfermedad e influye de manera directa en su nivel de funcionamiento social, tanto en lo laboral, académico, familiar. Su nivel de cronicidad aumenta a medida que pasan los años si la enfermedad no es tratada a tiempo, y este nivel es aún mayor si es detectada en la adolescencia o en la infancia. Ciertamente, a menor nivel de esquizofrenia y a mayor control de la enfermedad, mayores son las opciones de que el sujeto mantenga un nivel alto de funcionamiento social. O sea, chiquillo, hay que tener claro, más mal pronóstico va a tener si empieza más tempranamente, nos estamos refiriendo a edad, más mal pronóstico va a tener si ha pasado mucho tiempo desde que debute la enfermedad hasta que inicie el tratamiento, ¿ya? Y obviamente muy mal pronóstico si en el fondo nos rehusamos a hacer el tratamiento. Dale nomás, José. La esquizofrenia suele tener un inicio en los hombres a principios más o menos de los 20 años, y en el caso de la mujer, tener un inicio como a los 25, ¿ya? Un sujeto que presente delirios persecutorios o paranoia se destacará por ser muy suspicaz en el establecimiento de las relaciones personales y sociales. Formulará teorías complejas de conspiración en su contra y actuará a la defensiva ante otras personas, ya que considera que los demás querrán lastimarlo, dañarlo o traicionarlo. Esta actitud conlleva por defecto que quienes lo rodeen, ya sean familiares, compañeros de estudio, de trabajo, decidan apartarse de estos sujetos, ya que son constantemente acusados por el afectado de que conspiran contra él. La persona que manifiesta ideas delirantes o alucinaciones mantiene la afectividad o el comportamiento de manera normal. En la fase residual, que es la que, perdón, que ando media resfriada. En la fase residual, chiquillos, los síntomas que se van a presentar son los síntomas con que ya queda el paciente. Eso no van a remitir por los medicamentos. ¿Y cuáles serían los síntomas residuales? Pudiera quedar con alguna alucinación, que puede ser auditiva, alguna visual, algo, ya que en el fondo esos síntomas no van a desaparecer de él, pero se le puede entrenar y se le puede enseñar que en el fondo ese síntoma no es real, ¿ya? Entonces él puede reconocer esas voces, son las voces de mi alma, las voces de mi mente, lo que él crea en el fondo, como poder llamarlo. La persona que manifiesta ideas delirantes o alucinaciones mantiene la afectividad y el comportamiento de manera normal, dijimos, y en la fase residual entonces que puede manifestarse el síntoma negativo, generando por ende entonces el deterioro de la afectividad en el sujeto. De hecho, hay algunos medicamentos que lo pueden dejar con síntomas negativos. Existe el riesgo de suicidio, sobre todo en personas esquizofrénicas, con delirios paranoides o con alucinaciones auditivas muy marcadas, que tienen a su vez quienes a su vez mantengan constantes problemas de relaciones interpersonales y serio deterioro en las funciones sociales. La persona con diagnóstico de esquizofrenia puede presentar preocupaciones somáticas, no necesariamente delirantes, alteraciones en la alimentación, en la apariencia física, que va a ser desasida e incongruente, en la conducta sexual inapropiada, el afecto inapropiado como reírse en ausencia o el estímulo apropiado, ¿ya? Entonces aquí podemos tener la incongruencia afectiva, por ejemplo, en donde el paciente se puede estar riendo, pero en la parte, o sea, para él como muy, muy divertida, es la peor parte de un funeral, ¿ya? Ahora, hay causas y factores de riesgo de esquizofrenia, ¿ya? Dentro de los factores, chiquillos, nosotros siempre hablábamos de los genes, pero también se habla, hay autores que dicen que el 60% de las enfermedades tienen que ver con los genes y un 40% restante tiene que ver con, en el fondo, con el medio. Pero independiente de los porcentajes, chiquillos, influyen los genes y influye el medio, ¿ya? En cuanto a los factores genéticos, los genes explican entre el 63 y el 85% de la vulnerabilidad para padecer esquizofrenia. El riesgo de padecer esquizofrenia aumenta si la persona tiene algún familiar con esquizofrenia o un trastorno esquizotípico en la personalidad. Tenemos los factores natales y prenatales. La madre, por ejemplo, con edad mayor de 39 años. Eh, Ahora no quiere decir que porque la madre tenga más de 39 años sí o sí va a ser esquizofrénico, no es así. Ya, pero la madre mayor de 39 años es un factor de riesgo, tener anemia, la madre, abortos previos, el parto prolongado, los nacimientos múltiples, con calcificación de la placenta,
problemas respiratorios en neonato, bebé muy sensible e irritable o elevado nivel del cortisol, que es la hormona del estrés, que la madre pudo haber estado durante sobre todo el primer periodo del embarazo, con mucho cortisol. En los factores neurológicos hay una alta relación entre el neurotransmisor de la dopamina con los síntomas positivos de la psicosis, delirio y alucinaciones. A mayor presencia de este neurotransmisor en el cerebro, mayor es la posibilidad de experimentar estos síntomas. Otros factores de riesgo a considerar son la epilepsia, la convulsión, el ataque cerebrovascular, los tumores, la esclerosis múltiple y el traumatismo cráneoencefálico. En los factores sociales, si bien existe una predisposición genética y neurológica de ciertas personas que las hace vulnerable a padecer esquizofrenia, lo cierto es que esta surge si las condiciones ambientales y sociales brindan el medio adecuado. Y en esto podemos citar, por ejemplo, la disfunción que hay en la relación madre-hijo, cuando este era un neonato o se encontraba en sus primeros meses de nacido. El ambiente familiar o laboral altamente estresante, ¿ya? El cual genera algunas cargas de ansiedad. También la vivencia de algún trauma actual que active su vulnerabilidad de la esquizofrenia, la muerte de un familiar, emigrar a otro país, etc. El uso de estupefacientes. Se ha comprobado que el consumo de anfetamina y de cocaína eleva la probabilidad de presentar paranoia, ya que esto estimula el nivel de dopamina en el cerebro, ¿ya? El cannabis, que es la marihuana, está relacionada con la alucinación auditiva, además de afectar de manera negativa la memoria a corto plazo, disminuir la atención, el juicio y otras funciones cognitivas. Y también tenemos, eh, hasta ahí los factores de riesgo. Vamos a ver cuáles son los diagnósticos o factores diferenciales de la esquizofrenia. ¿Cuándo vamos a decir que es esquizofrenia y cuándo vamos a decir que el otro trastorno que aparece aquí mencionado? Hay que diferenciarlo del trastorno depresivo mayor o trastorno bipolar con características psicóticas o catatónicas. Entonces, el factor distintivo principal es la relación temporal entre la alteración del ánimo y la psicosis. Y del nivel de gravedad de los síntomas depresivos y maníacos. Si los delirios y alucinaciones se presentan exclusivamente en el periodo de episodio depresivo mayor o maníaco, entonces el diagnóstico será episodio depresivo o bipolar con características psicóticas. También hay que diferenciarlo del trastorno esquizoafectivo, que este diagnóstico requiere que un episodio depresivo mayor o maníaco se presente de forma concurrente con los síntomas de la fase activa y que los síntomas del estado de ánimo no estén presentes durante la mayor parte de la duración del total de los periodos activos. El esquizoafectivo es la persona que tiene algunos rasgos de esquizofrenia y también de trastorno bipolar. El esquizofreniforme tiene alguna forma de esquizofrenia, ¿ya? Pero no es esquizofrénico. Y hay que distinguirlo, el trastorno esquizofreniforme y el trastorno psicótico breve. El factor diferencial es el tiempo. En el trastorno esquizofrénico hay una relación, hay una alteración que está presente durante menos de 6 meses, mientras que en la esquizofrenia los síntomas negativos tienen que durar el mínimo 6 meses. ¿Ya? En el trastorno psicótico breve, los síntomas se presentan durante al menos un día, pero menos de un mes. También hay que distinguirlo del trastorno delirante, que se distingue por la presencia de otros síntomas propios de la esquizofrenia, como la alucinación auditiva, el comportamiento muy desorganizado catatónico y síntomas negativos. El trastorno es esquizotípico de la personalidad y estos síntomas se encuentran por debajo del umbral del nivel de intensidad y están asociados a rasgos de personalidad persistente. Y toda la vida, chiquillo, en el esquizotípico, recordemos, claro, se ve como medio raro, y como el nombre lo dice, medio esquizo, porque aislado y retraído, porque no desea ni disfruta formar parte de una familia, pero piensa de manera rara, tiene un lenguaje extraño y se viste raro. Pero dentro de todo tiene funcionalidad, y esto fue de toda su vida, pues. Él cursó toda su vida como bajo las mismas características. También hay que distinguirlo del trastorno por estrés postraumático,
porque se requiere la presencia de un evento traumático y los síntomas de revivir o reaccionar a este suceso para justificar la hipervigilancia que puede llegar a ser paranoide. O sea, sobre todo durante cuando nos estamos quedando dormidos, revivir el suceso traumático y llevar en la mente las imágenes de esa situación traumática. También hay que distinguirlo del trastorno del espectro autista o trastorno de la comunicación, que se distingue por los déficits de interacción social con comportamientos restringidos repetitivos y por otros déficits cognitivos y de la comunicación. Chiquillos, ¿hasta aquí alguna consulta? Me duele mucho la garganta. No, profe. Pero no es COVID. Ya. El tratamiento de la esquizofrenia. La complejidad de la esquizofrenia amerita que el abordaje sea mancomunado. ¿Ya? Esto quiere decir que distintos profesionales de la salud, como psicólogos, psiquiatras, enfermeros y trabajadores sociales, así como distintos mecanismos, se apliquen así como también distintos mecanismos de abordaje. Se ha comprobado que la eficacia de estos tratamientos es más efectiva si son implementados en conjunto. ¿Ya? Entonces, además de lo que hablamos, la idea es que se puedan administrar, por ejemplo, tratamientos farmacológicos, que son los neurolépticos, antipsicóticos o tranquilizantes mayores, principalmente, pero vamos a ver que hay más cosas que también se le van a dar como antidepresivo o benzodiazepina. El tratamiento farmacológico es fundamental para lograr la recuperación del paciente esquizofrénico, sobre todo si se encuentra en la fase activa de los síntomas positivos o desorganizados de la esquizofrenia. Y entre estos fármacos vamos a encontrar los antipsicóticos que les decía, que nos permiten afrontar los síntomas positivos de la esquizofrenia, tales como delirio y alucinaciones, al actuar en la disminución de la dopamina, que es un neurotransmisor del cerebro, el cual está relacionado con esos síntomas. Este tratamiento por lo general se mantiene varios meses posterior a la remisión de la fase activa del síntoma positivo y en dosis más baja para evitar una posible recaída. Entre los fármacos antipsicóticos más frecuentemente usados vamos a encontrar el aldol o haloperidol, la risperidona, la quetiapina, suclopentizol o la zapina y clozapina. De estos chiquillos, el haloperidol, así como la clorpromacina o tiroidacina, que son de los antipsicóticos típicos, tienen muy buena respuesta, ¿ya? A los síntomas positivos, no tanto a los negativos. Y en general también podemos usar los antipsicóticos atípicos, como la risperidona, la quetiapina, la clozapina y a ver, ¿cuál me faltó? ¿Quetiapina o lanzapina? Risperidona, quetiapina parece que me faltó. Clozapina. Ya, bueno. También tenemos los antidepresivos que les decía, que este grupo de fármacos permite tratar la depresión que surge en estos pacientes e incluso permite abordar los síntomas negativos de la esquizofrenia y los síntomas extrapiramidales agudos o subagudos. También se pueden utilizar benzodiazepinas, ya que son eficaces para el tratamiento de las reacciones catatónicas. También se usan las benzodiazepinas en los casos de agitación o insomnio, que se inyectan generalmente. Se utilizan como tratamiento también complementario de los fármacos antipsicóticos, sobre todo durante la fase aguda de la esquizofrenia, las benzodiazepinas. De hecho, nosotros lo inyectamos, chiquillos, ya sea intramuscular endovenoso, haloperidol junto con el lorazepam. Se puede mezclar e inyectar. Un aspecto importante a destacar del tratamiento farmacológico es que los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia eventualmente no continúan el tratamiento debido principalmente a los efectos secundarios que estos pueden ocasionar, ¿ya? Y algunos de estos efectos colaterales son la somnolencia, la visión borrosa, la sequedad de boca, los síntomas extrapiramidales, entre otros, ¿ya? Sin embargo, con el surgimiento de los antipsicóticos atípicos o de segunda generación, muchos de estos efectos, en caso de expresarse, son atenuados. Ya, dijimos que por un lado iban a ser entonces el tratamiento principalmente del farmacológico, pero también vamos a tener otro tipo de tratamiento que sería el psicoanálisis o terapia psicodinámica. Primeramente hay que poder pesquisar o identificar la fase de la esquizofrenia en la que se encuentra el sujeto, ¿ya?
está experimentando o si se encuentra en condiciones para la psicoterapia, porque si en el fondo nosotros vemos que está en una fase en la cual está con muchas alucinaciones o muy negativista, obviamente no sacamos nada con hacer la psicoterapia, o bajo efecto de sedación, está muy psicótico, entonces no se va a hacer nada con la psicoterapia. Muchas veces, en fase activa de la esquizofrenia se requieren altas dosis de fármaco antipsicótico para controlar los síntomas positivos o desorganizados de la enfermedad. Sin embargo, esto pudiese perturbar o dificultar la psicoterapia. También tenemos la terapia de grupo, que esta terapia permite al paciente esquizofrénico un espacio en el cual puede expresarse y compartir ante personas que padecen la misma enfermedad. Es súper bueno para él ir a ver, chiquillos, cómo es el funcionamiento de otros pacientes. Por lo general, estas sesiones grupales son supervisadas por un psicólogo y permite observar la interacción social del paciente. Además, las sesiones de grupo permiten afrontar el estigma social hacia las personas con diagnóstico de enfermedad mental, disminuyendo a su vez el desarrollo del autoestigma y el surgimiento de posibles episodios depresivos. También tenemos la psicoeducación, que es súper importante que aquí participe también la familia, ¿ya? Que permite desarrollar aspectos sociales y cognitivos del afectado de esquizofrenia por intermedio de un juego de roles del cual se destacan las relaciones sociales, el conocimiento de la enfermedad y sus implicaciones, el desarrollo de los hábitos, deseo personal, la inteligencia emocional, las habilidades sociales y sobre todo la adherencia al tratamiento. Este último punto es fundamental ya que muchos pacientes con diagnóstico de esquizofrenia abandonan el tratamiento farmacológico debido a la presencia de algunos efectos colaterales. Ahora también tenemos la terapia familiar, ¿ya? Que también muy importante y que vamos a ver aquí, ya vamos terminando casi. Dado el impacto de la esquizofrenia que genera en el ambiente familiar, el paciente esquizofrénico es fundamental que el psicólogo influya de manera positiva a fin de brindar las herramientas de apoyo para sostener el día a día con su familiar. Asimismo, permitirá identificar las dinámicas intrafamiliares eh, que podrían incidir en una posible recaída y los posibles casos de depresión o ansiedad entre los miembros ante la confrontación de esta enfermedad. Como la familia está tan ansiosa, chiquillos, también es súper importante que se le enseñe que debe haber una terapia intrafamiliar y que es de contención frente a este paciente. ¿Ya? La idea es no retarlo ni nada, ni presionarlo, porque en el fondo cualquier estrés podría gatillar una recaída, pero en el fondo también de alguna manera ir exigiéndole en la medida de lo posible para que él haga otras cosas y no se quede en la casa sin hacer nada. Y por último, la red de apoyo, que esta red incluye familiares directos y amistades de la persona, contactos con el psicoterapeuta, atenciones de urgencia, entre otros. Así también personas que pueden atender a los hijos de estos pacientes en caso de que estos se encuentren en crisis, y esto permitirá abordar rápidamente la manifestación de cualquier episodio práctico y contar con detalle de la actual situación, favoreciendo el rápido y efectivo control. Eso sería. ¿Tienen alguna consulta, chiquillos? No, profesora. Por mi parte, no, profe. Ya. Déjenme anotar a los que están en la lista de los que yo veo, porque no. A ver, José Ramírez, Alejandra Pérez, Sí, profesora. ya. Constanza Llanos, Angélica Paredes la nombré, o sea, la vi. Belén Muñoz, Camila Muñoz, Javier Aravena, Presente. Mariela Bascuñán, Sí, profesora, presente. chiquillos, ¿me escuchan?
Sí, profe. Ah, ya. Sí, profe. Ya. Ricardo Sandoval. Scarlett de Isa. Presente. Sigrid Díaz. Presente. Ya, ¿me faltó alguien? Sí, profesora, había un compañero que estaba conectado, pero se le había desconectado y estaba con una compañera viendo una clase que es Cristian Dinamarca. Ah, sí. Sí, Christopher. Christopher, perdón. Sí. Profe, yo igual, presente, no alcancé a decir. Ricardo, sí, te anoté. Sí, profe. Sí. Ya, gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Chiquillo, a ver, vamos a tener que quedar hasta aquí. José, ¿tú te puedes quedar un ratito? Sí, profesora. Ya. Gracias, chiquillos, por su presencia. Íbamos a hacer un trabajo, pero es que no tengo la manera de poder hacerlo ahora, para aclarar las dudas del trabajo anterior.